Somos Normal Polls, profesionales con vasta experiencia en encuestas, investigación, planeamiento, estadísticas, confianza, agilidad, veracidad. Personal altamente calificado, encuestas políticas, encuestas electorales, cobertura, medición y respuesta. Normal Polls, una marca confiable. Soy estudiante de la Dante, muy agradecido por la invitación y la oportunidad de integrarnos a las actividades culturales que se están realizando por las festividades de la lengua italiana. La oportunidad de compartir pensamientos, de aprender un poco más sobre la cultura. Muchas gracias, muy interesante, y que se sigan dando estos eventos, que con mucho gusto asistiremos para seguir aprendiendo. Gracias. No solo es aprender italiano, es sumergirse en la rica herencia cultural de Italia. Estamos aquí para cada paso de tu viaje de aprendizaje. Desde elegantes manteles, servilletas y accesorios de mesa que realzan tus comidas, hasta accesorios encantadores para tus baños, dormitorios y salas. En Gucci encontrarás todo lo que necesitas para expresar tu personalidad y crear un ambiente cálido y acogedor. Nuestros productos están diseñados con amor y atención al detalle, asegurando que cada pieza no solo sea hermosa, sino también funcional y única. Deja que Gucci te ayude a contar tu historia a través de la decoración. Visítanos en nuestras redes gucci.es, donde cada detalle cuenta. Llega Conexión Legal, un programa para conocer y defender tus derechos. ¿Sabías que muchas personas no acceden a la justicia por falta de información? Conexión Legal es el espacio que te brinda claridad sobre casos reales que afectan a los sectores más vulnerables de la sociedad y sus familias. En cada encuentro, junto a un panel de expertos, analizaremos casos impactantes, escucharemos testimonios reales, explicaremos el marco legal aplicable y resolveremos tus dudas en vivo. Todo con un lenguaje claro y accesible, porque conocer tus derechos es el primer paso para defenderlos. Temas de justicia y derechos humanos, análisis de casos con especialistas y comentarios de nuestros panelistas. Conexión Legal es el programa que empodera a la ciudadanía a través del conocimiento. No te quedes sin la oportunidad de aprender que en Conexión Legal, la ley es para todos. Los jueves a las 19 horas por tu pantalla de Conexiones EC y People TV. No te lo pierdas. En un mundo donde la vida puede ser un torbellino de desafíos, Conexiones es tu refugio, un espacio donde la armonía se encuentra en cada rincón, creando un estilo de vida que celebra la belleza de vivir bien. Nuestro programa está diseñado para aquellos que, a pesar de las adversidades, eligen brillar con fuerza y autenticidad. A través de conversaciones inspiradoras, consejos prácticos y experiencias enriquecedoras, Conexiones te ayudará a descubrir cómo cuidar de ti y de los tuyos, mientras te conectas con personas que comparten tu pasión por el bienestar. Únete a nosotros y sé parte de esta comunidad vibrante que promueve un estilo de vida equilibrado y consciente. Juntos, encontraremos la armonía que todos buscamos. Bienvenidos a Conexiones, donde cada paso hacia el bienestar es una conexión con la vida. Buenas noches, queridos internautas. Una noche más en Conexiones, el canal que te conecta con la vida. Esta noche tengo el gusto de estar con mi docente, profesor de titulación de Derecho, con mi compañera Alison María Luna, quien es nuestra nueva coanimadora del programa. Muy contenta de tenerla nuevamente en otro capítulo más de Conexiones. Alison, buenas noches. Buenas noches, mi Nadia querida, buenas noches con todos quienes nos están viendo. Es para mí un placer estar aquí con ustedes y por supuesto con nuestro invitado, el doctor Francisco Javier Bravo Carrera, quien es experto en educación a distancia y justamente, Nadia, es el tema que vamos a tratar hoy, ¿no? Cómo una educación a distancia nos ha cambiado la vida tanto a ti como a mí porque hemos sido testigos de aquello, ¿no? Y participamos de aquello y ya, mi Nadia querida, aprovecho para
felicitarte públicamente por ese título de abogada, así que tenemos nueva abogada en la República del Ecuador y por supuesto una de las mejores del país. Ay, Bienvenidos muchas todos. gracias. Eh, Dios te escuche. Sí, buenas noches Bueno, a todos. sí, Buenas noches, profesor, por Alison, favor. estimada Nadia, agradeciendo en primer lugar la invitación extendida hacia mi persona para poder participar esta noche de este prestigioso programa y saludos también a los internautas que próximamente nos estarán viendo, escuchando. Agradecer nuevamente y reiterando el saludo que hizo extensivo Alison, ¿no? Nadia recientemente obtuvo el título profesional, llamémoslo así, ya de abogada, entonces extiendo mis más sinceras felicitaciones, Nadia, y a seguir trabajando, ¿no? A seguir luchando por los derechos de las personas y por buscar un bienestar mejor para nuestro país. Es que la sonrisa no me cabe en la cara, doctor. No me cabe en la cara la sonrisa y la alegría. Llevo festejando toda la semana y quién sabe cuántas semanas más festejaré. Bueno, pero bueno, no estamos aquí para hablar de mí, sino pues en sí de la educación en general. Yo tengo unas dudas que se me vienen a la cabeza, pues desde el punto de vista de madre, de alumna, de profesora en casa, porque he sido profesora de mis hijos también, este, y de, y de alumna suya, ¿no? Profesor, ¿existe un antes y un después de la educación? Yo percibo la educación de antes de una manera y mis hijos perciben la educación de ahora de otra manera. En su caso, o sea, en mi caso, pues mis hijos han sido unos chicos pues que han hecho solo sus cosas, sus tareas, sus deberes, sus lecciones, sus exámenes se han resuelto como ellos han podido. Pero yo veo pues que ahora la educación es un poco más frágil, más Permisiva. fácil, permisiva, más fácil. O sea, usted suma los puntos y ya con eso pasa. Antes había un primer trimestre, un segundo trimestre, un tercer trimestre. No se diga pues de la educación de la universidad, que era mucho más difícil, había mucho más investigación que hacer. En mi caso, yo sigo practicando ese tipo de educación, ese tipo de investigación, porque a mí me gusta investigar, me gusta saber qué es lo que estoy estudiando, por qué lo estoy estudiando y para quién lo estoy estudiando, porque no voy a estudiar por gusto, pero en mi caso, en mi casa, mis hijos me dicen, ay mamá, pero ¿eso para qué sirve? Entonces, esa es la idea de ahora del alumno. Doctor, ¿en qué ha cambiado la educación de antes con la educación de ahora? ¿Cómo la percibe usted? Un poquito de su experiencia. Bueno, perfecto. Muchas gracias por concederme el uso de la palabra. Bueno, en primer lugar, eh, a criterio personal, opinaría que no sería factible decir o indicar que es más fácil la educación actualmente. Para mí sería lo bueno o lo que estaría adecuado actualmente hablar sería que la educación es más flexible. ¿Por qué? Porque nos permite a nosotros como personas tener esa facilidad de poder buscar las herramientas en el Internet, por ejemplo, para poder investigar. Usted bien lo ha dicho, Nadia, ¿no? Anteriormente no existía una herramienta tan indispensable como es en la actualidad los medios tecnológicos. Teníamos que recurrir a un libro, teníamos que esperar muchas veces que la gente en la biblioteca desocupe ese libro para Así es, poder obtener o tratar de obtener esa información. así Ahora es. la flexibilidad o la accesibilidad que tenemos a herramientas virtuales nos ha permitido llegar a eso que usted manifestó, a que se haga más fácil, ¿no? Sin embargo, pienso que la evolución de la educación ha sido para mejor. ¿En qué aspectos? Facilita a los estudiantes, a las personas, el poder obtener mucha información que nosotros desconocíamos anteriormente. Digamos, como ejemplo, ¿no? Anteriormente nosotros contábamos con, en la materia de derecho, llamémosla así, vamos específicamente, eh, por ejemplo, con gacetas judiciales que eran Ujú. elaboradas por la Corte Nacional de Justicia, ¿no es cierto? Por la Corte Correcto. Constitucional, también las diferentes resoluciones. Sin embargo,
nosotros teníamos que recurrir al documento en físico, recuerde Ajá, usted, ¿cierto? sí. Mientras que ahora tenemos a la mano esa información, ¿no? Si bien es cierto, hemos pasado anteriormente un poco de tiempo en buscar esta información, actualmente nos hace en cuestión de segundos. Es Así decir, es. que si bien es cierto, yo digo, antes de ser más fácil, yo digo sería más flexible, porque tenemos la opción también de recurrir a ese tipo de herramientas. Si tenemos la facilidad de ir a una biblioteca, ¿no es cierto? También lo podemos hacer, ¿no es cierto? Es Claro. decir, tenemos estas dos opciones actualmente, aunque la más fácil sería, ¿no? Buscarlo por internet, ver que las páginas que estén brindando la información sean páginas seguras, pero sin embargo nos ha facilitado lo que usted bien decía, el poder, el permitirnos llegar a la información, ¿no? Si bien es cierto, nos hemos mantenido en algunas personas se mantienen en ir al libro a buscar esta Eso iba a información. decir. Yo Exi- todavía sí. Eso iba a decir Perfecto, yo. ¿no? O Existen sea, personas pues que sí, obviamente también buscan y contrastan esa información que tienen en los libros, en los cuadernos, con la información que está en el internet, porque no siempre es una información segura, ¿no? Eso ya yo creo que es beneficioso para aquellas personas que se dedican o que hacen su trabajo a conciencia de poder buscar esta información y poderla contrastar y que facilita de una manera inadecuada para aquellas personas que obtienen esa información fácil sin contrastarla a la misma, ¿no? ujú, Entonces existe dos aristas, lo fácil y el cómo llegar a verificar esa información, ¿no? Y felicito a ustedes exactamente. por hacerlo siempre en el libro, ¿no? Sí, bueno, Es- no, yo sí voy a ser infidente. A mí mi abogado de prácticas, la persona con la que yo hice las prácticas, siempre me llamaba la atención porque yo buscaba, yo nunca tuve el libro del código físicamente a la mano, teniéndolo aquí en una biblioteca enorme que dejó mi suegro, pues, ¿no? Pues yo siempre lo buscaba en el teléfono, tenía todos los códigos en el teléfono, iba directamente al artículo y ya lo sacaba, pero en segundos. Entonces, el abogado que me hizo me Las ayudó a hacer prácticas las prácticas, me decía, no, tienes que buscar en el libro. Mira, el libro de él era lleno de puras tiritas de Chase, anotadas. de lo- Sí, exacto. Entonces, para mí sí es más fácil esta tecnología, buscar se me hace más rápido. Yo en segundos pues le refutaba lo que él empezaba a buscar, y le decía, pero es que se me hace imposible que no entiendas que esto es más rápido. Entonces, pero no, es que esta es la vieja guardia y así se debe de hacer. Yo sí, me soy infidente y yo mantengo eso. Pero ¿en qué ha cambiado, según usted, la tecnología? ¿Se nos ha hecho un poco más vagos, se nos podría decir, o es beneficioso usted como profesor para los alumnos? ¿Cómo los ve? Bien, beneficioso diría yo en el asunto de poder obtener la información que nosotros Claro. estamos buscando, ¿no? El ejemplo que ponía, ¿no? Anteriormente era más difícil acceder a este tipo de información debido a que era más difícil obtener libros, a lo mejor actualizaciones que se daban a las leyes, en este caso que estamos poniendo como ejemplo. Entonces yo diría que ha mejorado en la facilidad de obtener la información. Sin embargo, ha ayudado también de una manera inadecuada en que el estudiante, en unos casos, únicamente se rija a esa información que encontramos en páginas web, más no a la Mm, información que el escritor, que el legislador, a lo mejor en ciertos casos, ha promulgado en la norma, ¿no? ujú. En un artículo, en en una enciclopedia, en un artículo científico y situaciones así. Y sí, comparto con usted, de cierta forma buscamos o ha mejorado, perdón, para obtener la información, pero nos ha hecho un poco más vagos en poder contrastar la misma en los libros como era anteriormente, ¿no? Recuerde usted, anteriormente nosotros buscábamos la información y teníamos que buscar tres o cuatro autores más para poder Exacto. sacar
un concepto de lo que nosotros queremos explicar, ¿no es cierto? Ahora es un poco más fácil. Ahora encontramos resumen ya de todos los Es, autores, ¿no es es, cierto? ajá. Entonces nos ha hecho un poco más vagos, llamémoslo así, para poder contrastar esa información. Ali, Gracias, mi querida Nadia. Justamente, doctor, eso que usted dice, yo realmente aquí viene un pequeño tip para los estudiantes que recién están comenzando derecho, los primeros semestres, que tal vez les pueda servir. Yo recuerdo que un abogado con el que trabajé hace algunos años, él me decía, siempre tienes que poner jurisprudencia en tus argumentos, en tus fundamentos, en una sentencia, siempre jurisprudencia. Y cuando empieces a estudiar, tienes que basarte en jurisprudencia, en sentencias, en resoluciones, en lo que dice la corte, ¿no? argumentar. Obviamente, argumentar por qué razón, ¿no? Entonces yo decía, eso no creo que sirva realmente. Mejor me baso en lo que dice el autor, pero realmente no, porque me permite a mí precisamente lo que usted dice, doctor, argumentarme, cuestionarme y buscar, porque sí, uno en Internet encuentra conceptos resumidos y temas totalmente resumidos, y eso hace que nos volvamos un poco más simplistas al momento de redactar. Y para nosotros los futuros abogados tenemos que tener una buena redacción, una buena argumentación, ¿cierto? Ahora, mi pregunta básicamente viene aquí. Desde la pandemia, la educación a distancia tomó mucho más fuerza, sobre todo aquí en el país, ¿cierto? Y vemos que la mayoría de universidades ya cuentan con esta metodología. A criterio personal, yo como estudiante acá, y quiero que usted como profesor me dé su punto de vista, a mí me pasa que realmente uno tiene que tener una disciplina muy grande para poder estudiar a distancia, porque los temas se van acumulando y porque son 6 o 7 materias o 5 materias las que cojas, pero realmente son materias que tienes que poner empeño y que tienes que hasta cierto punto ser autodidacta muchas veces, ¿no? Porque necesitas investigar y a pesar de que esté un tutor de base, igual, o sea, ya depende de ti. Usted como profesor, ¿cómo ha vivido este incremento de estudiantes seguramente desde la pandemia hasta ahora? Bueno, en primer lugar, quisiera también comentar algo, ¿no? Em, Tuve la oportunidad de ser, llamémoslo así, de los primeros grupos que le tocó obligadamente tomar esta opción. ¿Cuál? La de poder educarse vía telemática, llamémoslo así. ¿Por qué? Recuerdo yo que estaba estudiando en la Universidad Técnica Particular de Loja mi maestría y resulta que teníamos que acudir a clases todos los días viernes, sábados y domingos. Pero a partir del día 13 de marzo exactamente del año 2020 que ocurrió esta pandemia y que en el país ya se restringió la movilidad para las personas, Claro, automáticamente cambió la modalidad de trabajo, de estudios en este caso, ¿no es cierto? Y ya me encontraba en el tercer semestre ya para salir ya de mi educación de cuarto nivel. Pues resulta que en primer lugar fue difícil esta situación porque no teníamos las herramientas ni la universidad contaba con las herramientas adecuadas para poder brindar información al estudiante. En segundo lugar, era más fácil acceder nosotros como estudiantes, ¿no es cierto?, acceder a información que a lo mejor necesitábamos directamente del profesor. ¿Sí? Como por ejemplo preguntar, y es más importante interactuar entre personas, ¿no es cierto? preguntar. Ujú. Qué Preguntar importante entre es preguntar, personas. sí, Qué totalmente. importa, usted mismo lo ha dicho, Alison, ¿no? Qué importante preguntar. Muchas de las veces nosotros nos quedamos con el concepto del profesor sin que algunas ocasiones tenga la razón el profesor. ¿Por qué? Porque a lo mejor hubo alguna actualización respecto a algún tipo de materia, alguna ley, o se Los códigos reestructuró. que se Exacto, reforman constantemente. totalmente. Yo recuerdo alguna vez que el material didáctico que se utilizó comenzando ya esta experiencia como docente, incluía textos o normas que estaban ya derogadas. Fíjese usted, el problema que yo causo para el estudiante.
¿sí? Entonces, por eso, interactuar en clases, preguntar es, sin duda alguna, la manera más fácil para nutrirse de los conocimientos, no solo del profesor, sino también de los mismos compañeros, ¿no? Que acuden, han leído, han escuchado. Existe mucha gente a lo mejor que ya trabaja con profesionales del derecho y como usted bien lo dice, ¿no? Su colega, futuro colega abogado le decía, te tienes que argumentar. Mm. No solo, yo diría, la resolución que dicta el juez, sino también los petitorios que hacemos nosotros como abogados, porque nosotros debemos regirnos a los diferentes pasos, al trámite que dice la norma respecto a un caso en concreto. Ujú. Diga usted, por ejemplo, un procedimiento, un proceso ordinario en materia penal. Debo regirme a diferentes pasos que tiene o que ha citado la norma para poder hacer mis peticiones. Y también Exactamente. debemos argumentar nosotros como abogados, no solo es labor del juez, no nos quedemos en que el juez es el único que debe argumentar. Nosotros como abogados también debemos solicitar y respaldar estas peticiones con las respectivas motivaciones. ¿Por qué lo pido? ¿Por qué solicito? ¿Será pertinente? ¿No será pertinente? ¿Será que puedo o puede ser útil esta información para poder aclarar el panorama del juez? Estas preguntas debemos hacernos, pero sin Y duda, cuando ya pasó algo, ponerlo como ejemplo para que el juez vea que Claro. esto ya se ha dado en ley, ¿no? exactamente, ¿sí? Y eso únicamente lo hacemos cuando nosotros nos dedicamos en realidad y le ponemos empeño a nuestras cosas, ¿no? Creo sin duda alguna. Y yo, disculpen una acotación, no quedarse solo con un criterio. A mí me gusta Exacto. siempre buscar dos o tres para compararlos y así sacar mi propio criterio, mi propia deducción. Porque a veces la norma es diferente, o sea, la capta de diferente manera un jurista, otro jurista, o tienen diferentes Sí. percepciones o diferentes definiciones. Por ejemplo, la Corte Constitucional define una cosa en un aspecto, luego pues puede tener otra decisión. Entonces, ¿por qué lo hizo en esta vez y por qué lo hace diferente en otra vez? Me gusta a mí consultar ese tipo de cosas para poder tener yo mi propia definición, ¿no? Sacar una conclusión mía. Perfecto, muy bien, ¿no? Muy bien, Nadia. Me adhiero a lo dicho por usted. También quisiera acotar algo, ¿no? Es importante que nosotros, como futuros profesionales del derecho específicamente, ¿no? Eh, nos guiemos de lo que decía Alison, ¿no? Jurisprudencia. Jurisprudencia. ¿Quién nos dicta la jurisprudencia? Indudablemente la Corte Nacional de Justicia, la Corte Constitucional del Constitucional. Ecuador y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Así es. ¿cierto? Entonces nosotros, más que estar leyendo la ley, leyendo la norma, lo que dice taxativamente la ley, un artículo, pongámoslo así, no nos quedemos con eso. ¿Por qué? Porque existe un sinnúmero de argumentaciones o un sinnúmero de fallos dictados por estas instituciones Interpretaciones. jurídicas e interpretaciones Exacto. que nos ayudan a poder dilucidar todos esos inconvenientes que nosotros podamos tener como abogados, ¿no? Entonces, recomendación, leer todos estos fallos. Así no sea en la materia que nos guste, pero es importante Claro. actualizarse, ¿no? No nos Y, quedemos solo con un criterio, ajá. preguntar, dialogar sobre el tema es importante. ¿Y qué hacer, doctor, cuando precisamente no nos gusta una materia y tenemos que estudiar a distancia y tenemos que coger nuestra guía didáctica y nos toca estar con a la mayoría a quienes nos ven y están cursando de forma virtual las clases, igual que nosotras, tienen textos bases, ¿no? Y ahí, y te Sí, es mandan verdad. 3, 4 textos bases y de repente tienes una guía didáctica. Yo voy a confesar algo. Para mí el derecho se resumía en derecho constitucional y derecho penal. Para mí se resumía en eso el derecho, nada más. Hasta que obviamente ya comencé a estudiar y comencé a ver las diferentes, no, no es que no sabía, sino que no les prestaba atención, ¿no? Claro. Con un padre Sí. penalista y escuchando de leyes desde que estoy en la barriga de mi mamá prácticamente. Entonces para mí era
derecho penal y constitucional y se moría el derecho y ya estaba, ¿no? Pero ya cuando comencé, por ejemplo, tributario, Ay, Diosito sí, Santo, me sacó situación. canas verdes. Entonces, por Sí. ejemplo, ¿qué hacer nosotros, pobres estudiantes, cuando no nos gusta una materia y tenemos que estudiar y de repente se vuelve tan pesada la materia? Este, ¿qué consejo, qué tips nos puede dar Yo, para, yo quiero dar un consejito. Vayan a dígame, las personas, a los abogados, a los dinosaurios, que yo les digo. En mi caso, pues yo sí tuve ayuda, mucha ayuda en mi casa, porque pues es una familia de abogados la que tengo aquí. En ese tiempo vivía mi suegro y mi suegro me ayudaba muchísimo. Me traducía la materia, me daba su cátedra. Yo tenía a mi profesor en casa prácticamente, pero pues claro, lamentablemente mi suegro pues falleció, y me quedé sin mi tutor personal, que era él. Pero pues existen tíos, existen cuñados, existen mi esposo, existen pues personas que también conocen de la materia y he tenido esa ayuda. Pero cuando no existe eso, ¿qué hacer? En la educación a distancia también es complicado esa parte, porque tú no tienes a la mano el tutor, tienes días específicos para poder encontrarte con él y a veces es difícil pues ubicarlos, ¿no? Entonces ahí creo que viene la pregunta de Alison, ¿qué hacemos? sí. ¿Cómo nos Unos arreglamos? tips, doctor, para que la materia se haga más llevadera. Más, una materia más entretenida puede ser, porque nosotros al no Claro, gustarnos simplemente la vemos como aburrida, como tediosa, como molestosa, Exacto, incómoda, la podemos observar esa materia, ¿no? Pero sin duda sí, alguna, yo creo que el abogado, el futuro abogado, tiene que saber de todo. Y nosotros, ojo, nos vamos a graduar como abogados. Es decir, más o menos le pongo el ejemplo que vamos a salir como un médico general, es decir, que vamos a saber de todo, ¿sí? Ya luego en la vida profesional, sí, lo que usted decía, Alison, a mí me inclinaría, solo vería por el derecho penal o el derecho constitucional, pero no. Lamentablemente, entre comillas, el derecho o el estudiante de derecho debe conocer todo, ¿no? Lo exacto, que abarca las fuentes del derecho, ¿no? Las diferentes leyes. Por ejemplo, lo que usted bien citaba, ¿no? El derecho tributario es un poco complejo, pero a la final, societario, el derecho societario, obligaciones, Dios el mío, derecho civil, ¿no es cierto? Son ramas que pueden ser tediosas y complejas, pero que a la final, en la vida profesional, nos va a dar muchos réditos que nosotros, lógicamente, queremos esos réditos económicos, ¿no? Para el bienestar de nuestras familias. Entonces, ¿qué claro, hacer? Eh, yo creo que lo importante es leer y tratar de apasionarse por un tema cuando nosotros tenemos o tengamos dudas de este. Por ejemplo, si yo no sé o desconozco de materia de la niñez, si lo noto aburrido, no voy a preguntar, pero si noto interesante, voy a estar atrás del docente y decirle, por favor, claro, sí, explíqueme, por favor, quisiera aprender, por favor, cómo interpreto esta norma. como Pero yo. si lo hago, exacto, si lo hago de una manera en el que yo como estudiante, de manera personal, porque la educación a distancia es unipersonal, ¿no es cierto? Soy yo quien Sí. me voy a nutrir de mis propios conocimientos, de mi ujú, lectura. Lo único que voy a hacer con el tutor es preguntarle está bien o está mal. Y el tutor contestará, sí, es así o no, por favor lea bien la separata de estudio, ¿cierto? Pero si nosotros no le mostramos un interés, una pasión a eso que estamos siguiendo, al derecho, pues indudablemente vamos a desconocer esos temas que al final pueden ser muy interesantes para la vida profesional. Ujú. Recomendación, ponerles ganas, pasión, empeño a lo que estamos haciendo. Sin mapas duda alguna, conceptuales para que el concepto, por ejemplo, se nos haga más fácil. es Ponerle, fácil. yo soy la niña de los plumones, ya, entonces yo tengo un color para cada materia, por ejemplo. Entonces,
ahí que compro hojas bonitas como para que la vista esté mejor o cualquier, o sea, son mis métodos, ¿ya? Entonces digo, Claro, usted recomienda, por ejemplo, mapas conceptuales, que claro, en sí. derecho es más complicado sacar un resumen porque todo es importante. Entonces, pero mapas conceptuales y aprender, doctor, la diferencia o a diferenciar, mejor dicho, un concepto importante, porque no sé si le pasaba a Nadia, por ejemplo, que de derecho nos ponían 25 conceptos, Así, sí. ya, entonces digo, usted puede Pero hacer ahí viene la parte que uno tiene que aprender a sacar la idea principal. exactamente, a eso voy. Con un mapa conceptual puede ser, doctor, que se me quede más lo que es derecho tributario, por ejemplo, más fácilmente, o por lo menos que identifique lo que es para mis lecciones, ¿no? Por ejemplo, Ya sabemos que a Alison no le gusta derecho tributario. Sí, ¿no? Alison, eso en la vida profesional es muy rentable, por si acaso. Yo Ah, pensaría algunas veces mucho mejor que el derecho penal. El derecho penal como que ya está muy, eh, muy o ya trillado. abarcan algunos abogados, mientras que el derecho tributario y societario lo manejan unos pocos. Usted Entonces, sabe que Ya, mi ojo tema con de esto. tesis, es medidas no privativas para menores infractores. Y me decían algunos amigos que son abogados, me decían, pero no te puedes ir por otro lado más fácil, precisamente por temas claro. tributarios o por último constitucionales. ¿Por qué te metes en un tema tan complejo como las medidas no privativas para menores? Y yo, es que hay que rehabilitar a los menores de edad Así, porque sí, son la base de la sociedad. Entonces, necia, terca, me metí a hacer ese tema. Usted propone que para personas menores infractores exista una pena, no una pena, sino una medida restrictiva de la libertad. Dependiendo ¿Qué tipo de de la delito? sociedad en la que vivimos, en la realidad, obviamente que Ah, es claro. ok. totalmente compleja, ¿no? Obvio, tener medidas no privativas, porque está comprobado científicamente que en el momento en que un menor ingresa a un centro privativo de libertad, no vuelve a salir de la misma manera que ingresa, ¿no? Entonces, un menor que roba por hambre, por ejemplo, que se roba un pan, es diferente a un menor que ha sido reclutado por GDOs, ¿no? Por grupos de delincuencia organizada. Ujú. ¿De qué manera se puede rescatar a este menor que robó por hambre para que no se contamine con los otros? Por Es- ejemplo, Está como larga básicamente esa tesis, estuvo Alison. hermoso mi borrador, la verdad me Muy esmeré. interesante, muy Sí, hay que interesante, compartirla, hay que compartirla. muy Sí, les voy interesante. a pasar ¿cómo se llama esta sentencia en la que me basé? Que de hecho Ecuador se adhiere a eso y saca una sentencia que es el comienzo de este estudio. Claro que nos falta muchísimo, ¿no? Pero en España se está dando, en Costa Rica se está dando, en Honduras también se está dando. Entonces, un poco como que están separando, ¿no? Obviamente las clases de menores infractores que hay. Entonces, claro, el chico es manipulable, ¿no? Para bien o para mal. Y al ingresarlo Claro. en un centro privativo, básicamente, pues se daña. Y hay que ver su realidad también, ¿no? Con quién vive, en dónde vive, quiénes son sus padres, porque hay veces que es mejor que Claro. esté en un centro privativo que en su casa. Este, Entonces son y este tipo de Alison, cosas. esta sentencia también nos ayuda con lo que estamos haciendo, pues anclando un poquito con el tema que estamos hablando de la educación de ahora. Nos ayuda a combinar y a comparar la justicia nacional con la internacional. Correcto, Eso es importante también porque ya estamos nosotros comparando la jurisprudencia del exterior y trayendo un exacto. poco hacia el interior del Ecuador, que es importante también, doctor. O sea, yo ahí le veo una, una mejora, una valiosa oportunidad de manejar esta educación nueva a distancia y de utilizar la tecnología también, ¿no? Sin duda alguna, retrotraíamos un momento a lo que decía Alison, ¿no? ¿Qué hacer para que nos agrade algo? En primer lugar, yo Así creo es. que la facilidad eh,
o el método, cuando se trata de educación a distancia, lo vamos a buscar a nuestro beneficio. Así Por es. ejemplo, creería yo conveniente, por ejemplo, yo me pongo el caso en particular. eh, a mí me gusta hacer resumen de algo. Ajá. A Alison le gusta hacer mapa conceptual. A lo mejor a usted, Nadia, le gusta hacer un bosquejo de ideas principales, ¿no? Comparaciones. Entonces, para dar contestación a la pregunta de Alison y no quede pendiente, yo creo que nos debemos hacer la educación a distancia una herramienta para poder autoeducarnos nosotros como personas. Tendríamos que adaptarnos de acuerdo a lo que nosotros nos sentamos, nos siente mejor como para aprender. Como usted se acomode. Exacto, como a nosotros nos acomodemos. Yo creo que no hay otra respuesta más, sin duda alguna, que esa, ¿no? De que nosotros nos debemos adaptar de acuerdo a lo que nosotros nos satisface, lo que nosotros creemos que está bien para nosotros mismos. Creo que ahí no hay método o que el docente puede únicamente eh, indicar o referir qué sería lo mejor, pero sin duda alguna quien toma la decisión es el mismo estudiante. ¿Sí? Perfecto. De me parece interesante algo, Alison, lo que usted citaba, ¿no? Respecto a su trabajo de titulación, a su idea que tiene para poder obtener el título profesional. Sin duda alguna es importante reconocer que existen delitos famélicos, que son aquellos que usted ha citado, ¿no? ¿Por qué lo hacemos por hambre, por necesidad? A lo mejor necesito ingerir algo porque voy 3, 4 días sin comer. Pero sería la pregunta que nos haríamos, ¿sería factible que esta persona, en este caso, el menor de edad, esté en la cárcel por eso? A una Exacto. persona que tenga la misma edad que una persona que robó un pan o que hurtó un pan y que cometió un delito de asesinato. ¿Cierto? Sin duda alguna, esta sentencia que usted está analizando nos va a llevar a eso, ¿no? A ver si es factible o no esta restricción de la libertad de una persona cuando comete cierto tipo de delito, ¿no? Entonces, por esa parte me parece excelente, es un estudio muy extenso que debe hacer y lo que decía Nadia también nos ayuda a nosotros como Estado a poder comparar lo que en países desarrollados pueda hacer, depende de dónde exista la sentencia también o de dónde se haya tomado esta referencia para poder aplicarla a la normativa que nosotros Ujú. tenemos en la actualidad. Muy bien esas apreciaciones que ustedes hacen, ¿no? Y saber que se encuentran estudiando este tipo de, de, de puntos que están en la norma no clarificados, llamémoslo así. Yo tendría una pregunta, para ir cerrando un poco el tema. La inteligencia artificial, doctor, ¿cómo la manejan ustedes? ¿Cómo luchan o no luchan contra ella? ¿Hasta qué punto es aceptable para ustedes en un trabajo tener una inteligencia artificial? Existen parámetros pues que detectan semáforos que hay. A veces a mí me han salido semáforos también, pero pues no es que copio, sino que simplemente se extrae de un lado, se extrae del otro ideas, a veces hasta imagínense lo que me pasó con emprendimiento. Puse mi trabajo pues de emprendimiento que lo hice yo solita y resulta que cuando hice la validación de mi prototipo me salió el semáforo, pero lo que pasa es que se estaba extrayendo la información de mi propio trabajo. Entonces, ahí viene una contradicción, pues, ¿no? Esos semáforos no son del todo eh, creíbles o reales o un tipo de medición de que usted está copiando. Sí, sin duda alguna, la inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta que nos falta mucho para nosotros poderla manejar de una manera adecuada. Usted bien citaba el ejemplo, Ujú. ¿sí? Hice un estudio, un análisis, y resulta que días después el mismo análisis sale ya con un porcentaje alto de, eh,
de copia, ¿no? De plagio, plagio sería la palabra adecuada. Entonces, ¿qué hacer? Sin duda alguna, nosotros tenemos que mejorar. Si bien es cierto, la inteligencia artificial nos sirve mucho para poder detectar, nosotros debemos enfocarnos, en mi caso particular como docente, en poderla utilizar. Porque, ojo, sé que el mismo documento que está subiendo el estudiante ya tiene una parte que ya consta en Un un sistema, anclaje, ¿cierto? Un claro. anclaje, exactamente. Gracias. Ya consta con un anclaje con esa información que anteriormente he subido para poder verificar si se encuentra o no siendo clonada este tipo de referencias o de citas que usted ha detallado en su trabajo de titulación. Sin embargo, yo como docente sigo teniendo ese mismo semáforo que me da una alerta en la cual me indica que efectivamente ya se encuentra plagiado su trabajo de titulación. ¿Pero por qué? Porque yo como docente no utilizo bien esta herramienta virtual. Es decir, que dista mucho todavía, creo yo, que nosotros, si bien es cierto, nos ayudan las capacitaciones y situaciones similares, creo yo, y estoy casi seguro de que no se utiliza de una manera adecuada este tipo de herramienta. Todavía no sabemos utilizarla de una manera adecuada. Y al estudiante lo confundimos. ¿Por Ujú. qué? Porque el estudiante va a decir, no, lo que dice usted, Nadia, ¿no? Yo lo hice al trabajo, yo Sí, investigué, ¿no es cierto? Y el docente le dice, no, a mí me sale un porcentaje de plagio. Pero resulta, porque usted bien lo ha señalado, porque existe un anclaje anterior a esta claro. situación. Entonces, lo que deberíamos hacer en adelante es utilizar de una manera adecuada esta herramienta para evitar estos inconvenientes docente-estudiante. Ujú. Ali María. Sí, profe, para ir cerrando, doctor, perdón. Una pregunta, ustedes como maestros, ¿de qué manera se actualizan constantemente? Porque me imagino que tienen que estar en constante capacitación propia, ¿no? Autocapacitarse para poder entender a un alumno virtual, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y tener tanta paciencia que me imagino yo que la tienen seguramente. Somos tantos alumnos y tantas preguntas y diferentes personalidades, ¿no? También. Entonces, ¿de qué manera usted se capacita para estar siempre en constante actualización para este tipo de educación a distancia? Bueno, muchas gracias, Alison. A ver, la capacitación, llamémoslo así, por suerte, la universidad en la cual colaboro como docente invitado, pues nos obliga siempre a estar actualizados en temas de utilización de herramientas virtuales y también nos obliga a estar en constante actualización, valga la redundancia, de temas que nosotros damos como cátedra. Pero, ¿qué hacer personalmente? Sin duda alguna es importante leer, me gusta mucho leer las diferentes opiniones que da la Corte Constitucional del Ecuador respecto a los diferentes temas del derecho. Asimismo, la Corte Nacional de nuestro país también da sus criterios jurídicos de muchos temas, niñez, violencia, inquilinatos, civiles, penales. Entonces, usted como estudiante necesita que el docente lo guíe o le aclare ciertas situaciones. Y yo como docente lo que pretendo es que mi estudiante me entienda, ¿no? Pongo como Correcto. ejemplo, pongo como ejemplo, perdón. No solamente tengo estudiantes que son a lo mejor como ustedes, o como la mayoría. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, ustedes trabajan y el tiempo extra que tienen lo utilizan para estudiar, para Es seguirse correcto. capacitando. Pero no, la educación a distancia también ha permitido que se incluyan personas, por ejemplo, que están privadas de la libertad. Sí, a ¿Cómo eso iba. tratar, cómo tratar con estas personas? En primer lugar,
hay que tomar en consideración que tienen ellas un límite de tiempo para poder acceder a herramientas virtuales. Entonces, ¿qué implica esta situación? En primer lugar, implica que la explicación que yo le dé a esa persona sea Es distinta. entendible, ¿no es cierto? Y sea entendible. No contamos, lamentablemente, con el tiempo que esa persona privada de la libertad interactúe directamente con el docente. ¿Por qué? Por razones de seguridad de los propios PPLs, porque a ellos no se les permite un horario específico para estudiar, sino por la población carcelaria que existe, es el momento un día antes o unas 2 horas antes, les notifican para que ellos puedan acceder a su herramienta electrónica. Muchas de las veces también no lo pueden hacer, porque a lo mejor, fíjese usted, cuando existían los famosos amotinamientos, estas personas dejaban de asistir o de escuchar nuestras clases. Claro. Lo que nosotros teníamos que hacer era dejar lo más entendible posible para que esta persona en su momento pueda escucharnos a nosotros de una manera clara y que pueda entender el mensaje que estoy tratando de dar. Esto entonces a lo que iba es de que nos obliga no solo a nutrirnos de información respecto a la materia en sí, sino a cómo tratar con diferentes personas que nosotros estamos llevando o tratando de educar o enseñar, ¿no es cierto? Inclusive hay personas que tienen algún tipo de deficiencia. Por ejemplo, me ha tocado alumnos que no pueden ver, son ciegos. ¿Cómo No explicar? vidente. No Claro. vidente. ¿Cómo Pero los decirlo? libros, los libros, si mal no me equivoco, tienen audio, ¿no? Sí, pero Exactamente. las preguntas que se hacen, ¿cómo las podemos expresar en ese momento? ¿Cierto? Claro. Ah, claro. Entonces, no solo consiste la actualización del docente en saber el derecho, sino también en cómo expresar Ujú. hacia cierto tipo de personas Claro. nuestros conocimientos. Sabe que les quiero contar una anécdota que me sucedió el semestre anterior. Este, estábamos haciendo prácticas y había una persona que tenía las prácticas con un estudio jurídico. La abogada jefa del estudio jurídico tenía que irse a tomar una declaración, hacer una diligencia a una comunidad indígena en el oriente. Entonces la compañera pues tenía que recoger su firma de sus horas de práctica, etcétera, etcétera. Y nos dijo pues esto como anécdota, ¿no? Nos decía pues que cuando estábamos en la tutoría, que ella no podía coger la firma porque la abogada, su jefa, no estaba allí. Entonces la tutora le decía, bueno, espere a que llegue. Es que no puedo esperar a que llegue porque no sé cuándo va a llegar. Entonces, pero ¿cómo no sabe cuándo va a llegar? Llámela por teléfono y dígale que venga, qué sé yo, no sé. Lo que pasa, dice, es que yo vivo en una zona del oriente donde las comunidades indígenas es como que raptan a la persona que va a hacer sus diligencias, la dejan sin celular, la dejan sin comunicación, sin nada, hasta que termine de hacer toda la diligencia de todas las personas, los divorcios, los casamientos, los testamentos, los juicios, todo lo que tenga que hacer. Y de ahí la devuelven a la civilización. Entonces ella no sabía cuándo iba a llegar, la verdad no sé qué pasó, quién le firmó el documento a la señora, pero existen casos y casos. Otro caso fue un PPL, pues que de pronto era nuestro compañero y al siguiente semestre el PPL ya no estaba. ¿Qué pasó? Se murió en uno de los amotinamientos. ¿No? Entonces son cosas que se presentan en la educación a distancia que no la vemos en educación presencial. Doctor, para terminar, nosotros en Conexiones tenemos siempre la costumbre de tener una frase significativa del programa, algo que englobe lo que hemos hecho, porque más allá de hablar de temas concretos, de temas de interés público, nosotros tratamos también de sensibilizar a la audiencia y de conectarla con el ser interior.
En este caso, pues yo me estuve buscando una frasecita que dice así: la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. ¿Quién lo dijo? Nelson Mandela. Nos gustaría tener su comentario sobre esto, doctor, para terminar el programa. Sin duda alguna, creo que la educación constituye para todas las personas esa herramienta para salir de la ignorancia. No solo para nosotros como sociedad, no solo como sociedad, debemos conocer ciertas eh, particularidades, sino que es necesario que nos nutramos de toda esa información que nos facilite hacer valer nuestros derechos, hacer respetar los derechos de todas las personas y que la comunidad o nuestro país o las personas que encontramos en las diferentes ciudades, provincias, países, hagan respetar esos derechos, ¿no? Ujú. Sin duda alguna, la educación constituye la herramienta más básica para poder hacer valer nuestros derechos como Nos personas. abre los ojos. Sin duda Ali. alguna. Pues realmente lo único que nos queda al ser humano es lo que tenemos en el cerebro, es educarnos Así es. básicamente, y no solamente con la universidad, ¿no? Sino ser autodidactas, leer, preguntar, cuestionar. Existen varios métodos ahora eh, que te lleva a ser mucho más proactivo en este caso. Si es que no hay dinero para comprar un libro, lo puedes descargar, por ejemplo, Así y puedes es. leerlo, Ya ¿no? no hay Y excusa. exactamente, y también aprender de los otros. Muy importante saber que las personas también aprendemos de las experiencias de quienes tenemos alrededor, así que seamos gratos con aquellas personas que son mucho mayores a nosotros, de las cuales podemos absorber, como mencionaba Nadia, con su suegro, por ejemplo, ¿no? Mm. En mi caso, yo con mi padre, asimismo, el doctor ha de tener personas guías, ¿no? También, y de ellos uno aprende. Así que recordemos que en educarnos está el porvenir y que cada uno llega hasta donde quiere llegar, no Hasta hasta donde donde crean. puede llegar, sino hasta Ujú. donde quiere llegar, y no hay excusas para no estudiar, porque no es solamente tener un título, el título es lo de menos, porque puedes tener un cartón guindado. Lo más importante es lo que tú tienes Lo que dentro hace. exactamente, dentro de tu cerebro, y para qué estás utilizando lo que estás aprendiendo. Eso también lo dejo ahí como pregunta para que nos cuestionemos, ¿no? ¿Para qué estoy utilizando lo que estoy aprendiendo el día de hoy? Exacto. No, y otra cosa que siempre yo escucho de mi esposo, que es de quien más aprendo también, que dice: la información está allí, la información es de todos. No seamos egoístas con la información. La información está para aprender, para compartirla, para obtenerla, y no inventemos el agua hervida, porque ya existe. Exacto. Si está hervida, usémosla. Eso, con eso me quedo yo. Doctor, ¿alguna recomendación? Ustedes lo han dicho todo, ¿no? Yo creo que realmente recomendar hacer un buen uso de todas estas herramientas que tenemos a nuestra Exacto. mano, ¿sí? Hacer un buen uso de ello, tratar de buscar las ideas que beneficien a nosotros como personas y que ayuden a mejorar a la sociedad, a nuestro país, a nuestra familia. Muy bien dicho lo de Allison, rescatando también ese concepto que ella nos manifestaba, ¿no? Es decir, eh, que debemos utilizarlo, no tener un título para poder pegarlo en nuestra pared. Claro. Debemos obtenerlo al mismo con la finalidad de poder demostrar nuestras capacidades, nuestros conocimientos hacia la sociedad. Ujú. Eso. Muchas gracias, doctor, por aceptarnos la invitación. Esperemos tenerlo en una próxima ocasión cuando Alison ya nos traiga el título en la mano y nos En diga: un ya es semestre más. abogada. Bendito Dios, en un semestre más. Le Sí. falta poco. Qué Y bueno. bueno, pues doctor, muchísimas gracias. Ha sido una conversación muy amena, nos ha despejado muchos temas, se nos han quedado muchas preguntas en el tintero también. Esperemos tener una segunda
etapa de esta entrevista y pues nada más que despedirnos y decirnos buenas noches a todos los internautas. No dejen de vernos todos los martes a las 7 de la noche. Activen esa campanita que necesitamos más seguidores. Ali María, ¿alguna cosa para terminar? Agradecerle de corazón a Nadia por invitarme a este hermoso proyecto, invitarlos a todos a que se conecten precisamente con nosotras en Conexiones, a que activen la campanita, que se suscriban al canal, porque son estos tipos de programas que nos unen a todos, ¿no? Entonces, ¿quién no tiene un primo, un hijo, el esposo, la esposa que está estudiando a distancia y le puede servir estos pequeños tips que hemos tenido hoy con el doctor aquí y claro, con dos personas que han tenido la experiencia de estudiar también a distancia? Así que no se olviden de compartir nuestro programa, darle like, por supuesto, y obviamente nos vemos en una próxima edición de Conexiones. Nos vemos el próximo martes. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por acompañarnos. Somos Normal Polls, profesionales con vasta experiencia en encuestas, investigación, planeamiento, estadísticas, confianza, agilidad, veracidad. Personal altamente calificado, encuestas políticas, encuestas electorales, cobertura, medición y respuesta. Normal Polls, una marca confiable. Soy estudiante de la DANTE, muy agradecido por la invitación y la oportunidad de integrarnos a las actividades culturales que se están realizando por las festividades de la lengua italiana. La oportunidad de compartir pensamientos, de aprender un poco más sobre la cultura. Muchas gracias, muy interesante y que se sigan dando estos eventos que con mucho gusto asistiremos para seguir aprendiendo. Gracias. No solo es aprender italiano, es sumergirse en la rica herencia cultural de Italia. Estamos aquí para cada paso de tu viaje de aprendizaje. Desde elegantes manteles, servilletas y accesorios de mesa que realzan tus comidas, hasta accesorios encantadores para tus baños, dormitorios y salas. En Gucci encontrarás todo lo que necesitas para expresar tu personalidad y crear un ambiente cálido y acogedor. Nuestros productos están diseñados con amor y atención al detalle, asegurando que cada pieza no solo sea hermosa, sino también funcional y única. Deja que Gucci te ayude a contar tu historia a través de la decoración. Visítanos en nuestras redes guccis.es, donde cada detalle cuenta. Llega Conexión Legal, un programa para conocer y defender tus derechos. ¿Sabías que muchas personas no acceden a la justicia por falta de información? Conexión Legal es el espacio que te brinda claridad sobre casos reales que afectan a los sectores más vulnerables de la sociedad y sus familias. En cada encuentro, junto a un panel de expertos, analizaremos casos impactantes, escucharemos testimonios reales, explicaremos el marco legal aplicable y resolveremos tus dudas en vivo. Todo con un lenguaje claro y accesible, porque conocer tus derechos es el primer paso para defenderlos. Temas de justicia y derechos humanos, análisis de casos con especialistas y comentarios de nuestros panelistas. Conexión Legal es el programa que empodera a la ciudadanía a través del conocimiento. No te quedes sin la oportunidad de aprender que en Conexión Legal, la ley es para todos. Los jueves a las 19 horas por tu pantalla de Conexiones X y People TV. No te lo pierdas.